Bueno, muy buenas noches para todos. En primer lugar, agradecerles su participación, su presencia el día de hoy en esta webconferencia del curso de control análogo. Esta es nuestra tercera webconferencia. De pronto, para las personas que no me conocen todavía, mi nombre es José Luis Calpa, soy el director del curso y hago parte del SECAP de la ciudad de San Juan de Pasto. El día de hoy, la idea es abordar algunos conceptos importantes que ustedes van a requerir en la realización de la tarea número 3 de nuestro curso, que está enfocada al diseño de compensadores según su respuesta en frecuencia. Para iniciar esta presentación, vamos a dar una revisada a los datos de la tarea. Inicialmente tenemos que es una actividad de tipo colaborativo. Algunas personas en la tarea anterior manifestaron que es un poquito difícil trabajar esa parte colaborativa, grupal, eh, por la falta de participación de algunos estudiantes, algunos integrantes del grupo. Pero es importante resaltarles que además de formarlos a ustedes, ya te doy la palabra, Carlos, además de formarlos a ustedes como ingenieros, la idea es también que formen algunas capacidades de trabajo en equipo que créanme que en el futuro les van a ser muy importantes. Dime, Carlos, ¿querías compartir algo? No, qué pena, tutor. Pues básicamente sí era eso, pero debo de dejar que termine, tutor, qué pena. Pero sí, no en todos los cursos, pero pues ya en lo que he llevado cuando se pide este tipo de actividades, a veces es bastante difícil. Yo inclusive a título personal escribí, creamos un grupo WhatsApp, pero no hubo mucha interacción y se llegó el momento y no, en otros nos ha ido un poco mejor. Entonces, depende, ¿cierto? Depende a veces, no es con todos, pero sí es una muy buena estrategia porque de verdad se necesita. Y es muy importante porque pues que uno no está solito, hay otros conceptos y pues, pero a veces sí es difícil y ahí es el temor porque pues para cumplir con la tarea es colaborativa. No sé qué tanta posibilidad hay de que comprendan esto o validen de pronto esa información para que los que estamos haciendo el trabajo pues no quedemos como por no cumplir esa parte. Sí, la idea siempre es que ustedes muestren su participación, ¿no? En los foros y demuestren que realmente están dispuestos a realizar el trabajo colaborativo. Si ya después ustedes estuvieron escribiendo, estuvieron contactando a sus otros compañeros y no recibieron una respuesta ni un aporte de ellos, no se preocupen que eso todo lo tenemos en cuenta, ¿sí? En la calificación yo veo las personas, así como los otros tutores, ven a las personas que realmente estuvieron pendientes, que estuvieron ahí poniendo sus aportes, retroalimentando los aportes de los demás para que al final, digamos, en caso de que le toque entregar solo o algo así, no pierda puntos porque no hubo una interacción por parte de sus compañeros. Entonces, por ese lado, no se preocupen, ¿sí? Pero sí es importante, digamos, que demuestren, digamos, que ustedes intentaron realizarlo, ¿no? Que, digamos, colocar un mensaje, bueno, compañeros, aquí estoy para compartir la tarea o para resolver alguna inquietud, lo que sea. Eso es muy importante. ¿Listo? Bueno, siguiendo acá. Entonces, el puntaje de esta actividad es de 85 puntos, ¿sí? Hay que irle sumando, ya nos vamos acercando a la mitad del curso, entonces, muy importante. Inició el martes 30 de septiembre, el anterior martes, y va hasta el lunes 27 de octubre. Entonces, tienen más de 21 días para realizar. Abordando un poquito la descripción detallada de lo que va a ser la guía, básicamente la idea es enfocarse en metodologías relacionadas o que están basadas en la respuesta en frecuencia, ¿sí? Eh, Todo esto a partir de la parte teórica.
¿sí? Y de la parte también práctica que ustedes van a tener que preparar también en el componente práctico de este curso. La idea, como les mencionaba hace un ratito, es que cada estudiante aborde sus conceptos o desarrolle, ¿sí? Su sistema de manera analítica, que haga sus cálculos, que haga sus simulaciones de manera individual, para que luego haga su participación en el foro y se arme un debate, digamos, académico con los demás integrantes para decidir al final cuál es la solución más completa o qué solución es la más adecuada para presentarla en el archivo final que van a presentar del trabajo. Bueno, volviendo acá ya entrando un poquito a lo que van a hacer o lo que son los conceptos que van a utilizar para esta actividad, para esta tarea 3. Aquí tenemos los tipos de sistemas que ya abordamos en la anterior web conference, que ustedes ya conocen bastante bien. El lazo abierto, el lazo cerrado sin compensar, la parte del lugar geométrico de las raíces que hizo parte de nuestra actividad, de nuestra tarea número 2 que ustedes acabaron de entregar, y esta parte que viene ya del lazo cerrado compensado, ¿sí? Que nosotros ya estudiamos, ya lo analizamos bastante bien y pudimos determinar que se puede reducir a esta expresión a que estoy aquí indicando, ¿sí? Que es la función de transferencia, llamémosla así, del diagrama reducido para cuando se tiene una compensación, un sistema de compensación con una planta, ¿sí? Todo esto con respuesta a un escalón unitario. Entonces, venimos de allá, venimos también de la parte de los sistemas que estamos compensando, no hemos salido y va a ser fundamental entender esa parte. De esa gráfica, de ese diagrama, de esa expresión que tenemos, de ese diagrama reducido, de esa función de transferencia del diagrama reducido, es de donde yo voy a partir para encontrar o para entender, bueno, qué es esto de la respuesta en frecuencia, ¿sí? De mi sistema. Entonces, si recuerdan bien, esta ecuación que yo tengo aquí, 1 más G sub C por G de P igual a 0, es la ecuación característica de mi diagrama o de mi sistema, ¿sí? Donde G de C es la función de transferencia de mi compensador y G de P es mi función de transferencia de mi planta. Entonces, si yo espejo el 1 de aquí, voy a tener esto tenía que ser igual a menos 1, que era lo que yo venía haciendo, si se acuerdan bien, de la parte del lugar geométrico de la raíz, es que el punto, digamos, al cual yo tenía que llegar era que la magnitud sea menos 1 y el ángulo sea de menos 180, ¿sí? Porque eso era un fasor. Esto es menos 1 con menos 180. Entonces, yo puedo esas funciones de transferencia están definidas a partir de una variable que es la variable S, ¿sí? ¿De acuerdo? Yo tengo la planta que es 3S, 3 sobre S al cuadrado más S más 1, por ejemplo. Entonces, todos los sistemas están en función de la función S, de la variable S, perdón. Pero esa variable yo la puedo definir o se define como J omega, JW, ¿sí? Donde esa omega, esa W, miren, es una frecuencia, ¿sí? Que está en radianes sobre segundo. Entonces, desde ya, la idea de esto de la respuesta en frecuencia es analizar cuál va a ser, ¿sí? El comportamiento de mi sistema a una determinada frecuencia o a diferentes frecuencias. Por eso se llama respuesta en frecuencia. Y la frecuencia viene de aquí, miren, de la variable S, que yo la puedo definir, ¿sí? Como J omega, JW, ¿sí? Entonces, reemplazando esos valores de S, en este caso, o estos valores de frecuencia, yo voy a poder analizar cuál es la respuesta o cuál va a ser la respuesta de mi sistema, ¿sí? Dime, Carlos. Tutor, disculpe, usted nos comparte la presentación para Sí, no señor. que yo tomo unas Claro que sí. pantallas, si los pego en un Word, pero entonces para no hacerlo. No, no, no se preocupen. Yo con mucho gusto les envío mi email, un correíto ahí en el correo interno del campus, siempre con el link de esta web conference, con la presentación que estoy haciendo ahorita y también con los códigos, con 2 códigos de ejemplo que vamos a presentar aquí. También se los voy a compartir. No se preocupen por eso. ¿Listo? Entonces, ya vimos de dónde es que viene lo de la frecuencia. Mire, la frecuencia está relacionada con esta variable S, que es la variable de Laplace que nosotros veníamos
veníamos trabajando en nuestro sistema, nuestras plantas y nuestro compensador. Entonces, aquí es donde entra la herramienta que nosotros vamos a utilizar para esto del diseño de los sistemas compensados con respuesta a frecuencia. Carlos, no sé si tienes otra pregunta o se te quedó la manito alzada. Ah, se te quedó. Listo, entonces aquí entra esta herramienta que se llama diagrama de Bode, ¿sí? Que es básicamente una herramienta gráfica, es un diagrama, es una figura que yo voy a utilizar o que se utiliza mucho en ingeniería, en teoría de control, para caracterizar o para determinar cuál es la respuesta en frecuencia de un sistema, ¿sí? Y miren, este diagramita de Bode tiene dos partes, una respuesta en magnitud y una respuesta en fase. Entonces, esa es la herramienta que yo voy a utilizar para poder determinar, ¿sí?, si mi sistema está cumpliendo con con los criterios o los parámetros de diseño que yo tengo que cumplir. Pero ¿cómo funciona esa parte? Entonces, miren, aquí tenemos, o imaginemos, miren, que yo tengo una señal de entrada, ¿sí? Una señal de entrada que tiene una amplitud A, ¿sí? Es una señal senoidal, seno de WT, omega T, donde W ya dijimos que es la frecuencia. Entonces, miren, la frecuencia fundamental es la que está, una frecuencia que yo determiné. Entonces, miren, esta onda, esta señal, viene con esa amplitud y viene con esta frecuencia. Y pasa a través de una planta, de una función de transferencia. Y yo obtengo a partir de esa entrada una salida, ¿sí? Pero, ¿ustedes qué se pueden dar cuenta que pasó con esa señal? ¿Qué dirían que pasó de extraño o qué comportamiento notan? Hay todo un cambio en el tamaño, Hubo un cambio en el tamaño, en la magnitud, en la amplitud, ¿cierto? Miren que pasamos de tener la amplitud es una correcta. señal con A, ahora tenemos una señal con B, una magnitud diferente. Miren que la señal de salida se redujo, ¿sí? Y también hay un alfa. Miren, aquí hay un parámetro alfa que lo voy a llamar desfase. Miren que acá arrancaba en cero, exactamente en cero, la señal salía de cero, y acá ya no está arrancando en cero, miren, está arrancando un poco más abajo, ¿sí? A eso se le llama desfase. Entonces, por cualquier característica de mi planta, esta es de mi sistema, esta señal de entrada que venía con un parámetro, una amplitud y, un desfase, digamos así, acá cambió. Tiene una amplitud diferente y un desfase diferente, ¿sí? Entonces, miren acá en esa figura de acá abajo yo puedo verlo más claramente. Miren, la señal azul venía con la amplitud A, la señal naranja con la amplitud B. Y miren que esta arrancaba en 0 y esta está arrancando acá, miren, desde menos 0,5. ¿Sí? Entonces, hay un cambio de la magnitud y hay un cambio en la fase. Y exactamente eso es lo que mide en el diagrama de Bode. ¿Sí? Miren, la magnitud representa, miren, la razón, ¿sí? O la división entre, miren, la magnitud B sobre A, ¿sí? Este valor de B sobre A. ¡Pum! Y acá, el ángulo de fase del diagrama de Bode representa cuál es el desfase de este ángulo, ¿sí? Perdón, el desfase de estas dos señales, de esta señal A y esta señal B. Pero, ¿qué es lo interesante? Que aquí yo lo hago para una determinada frecuencia, para una frecuencia W, ¿sí? Calculo eso para un valor de W en este diagrama. Pero yo lo tengo que hacer para todas las posibles frecuencias que pueda hacerlo. Entonces, mire que W va a ir variando. Y yo en el diagrama de Bode voy a ir midiendo cuál es el cambio, tanto en magnitud como en fase, para las diferentes frecuencias que yo voy asignándole, los diferentes valores que yo le voy a ir asignando a W. ¿Sí? Entonces, esta escala, miren, acá yo tengo la magnitud en decibeles, el ángulo de desfase, grados, y acá tengo una escala logarítmica, miren, 10 a la menos 1, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, donde esta escala, que es logarítmica, hace parte o le corresponde
a la frecuencia W que yo voy a ir variando. Entonces, para una frecuencia, por ejemplo, 10 a la 0, 1, vamos a tener un ángulo de desfase y un cambio de magnitud. Para otra frecuencia, 10 a la 1, tendremos otro valor de fase y otro valor de magnitud. ¿Sí? Y es eso lo que me está mostrando el diagrama de Bode. ¿Cómo reacciona el sistema? ¿Sí? Cuando yo ingreso una señal a una frecuencia. Entonces, ¿cuál es el cambio en magnitud y fase del sistema? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Tienen preguntas? Está correcto, tutor, pero eso a través de que se haya pasado por la planta, ¿no? Sí, señor. Por eso es que nosotros vamos a evaluar nuestra plantica ahorita en el ejercicio, a ver cómo es que se genera ese diagrama. ¿Listo? Entonces, profundizando un poquito más, analizando un poquito más cada parte de ese diagrama de Bode, la primera parte es la gráfica de magnitud, ¿sí? Que está dada en decibeles y representa cómo varía la amplitud de la salida con respecto a la frecuencia de entrada. Entonces, ¿cómo varía esta B, esta magnitud B, con respecto a las diferentes frecuencias que yo le voy a entrar? Si ustedes se ponen a pensar en un experimento, digamos, un poco práctico, ¿sí? Si yo tengo un péndulo, una cuerdita colgando, ¿sí? Y le empiezo a mover suave, a esa frecuencia, la amplitud del péndulo va a ser mayor, va a ser menor, ¿sí? Depende mucho de la frecuencia que yo le doy al inicio, con la que muevo mi péndulo. Entonces, es eso exactamente lo que el diagrama de magnitud me está midiendo, ¿sí? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el comportamiento del sistema a una frecuencia, ¿sí? En términos de su magnitud. Por otra parte, la gráfica de fase, ¿sí? Me muestra el desplazamiento de fase de la señal de salida respecto a la entrada. ¿Cuánto se movió esa salida con respecto a la entrada? ¿Cuánto se desfasó? ¿Sí? Que también va a variar o va a depender mucho de la frecuencia que yo estoy utilizando. Entonces, se miden, se puede colocar en grados o en radianes. Generalmente se coloca en grados aquí y la frecuencia que yo tengo acá en radianes sobre segundo. Entonces, eso es lo que es el diagrama de Bode. Una herramienta gráfica para analizar el comportamiento del sistema, ¿sí? Tanto en magnitud como en fase, a las diferentes frecuencias que puede tomar mi sistema o mi señal. Entonces, haciendo una comparación o haciendo un versus entre lo que estudiamos en la tarea anterior, que fue el lugar geométrico de las raíces, ¿sí? Yo en el lugar geométrico de las raíces tenía los parámetros que yo tenía que manejar o tenía que cumplir eran básicamente establecidos por el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, sobrepaso, un tiempo de establecimiento y un error en estado estable. Esos eran los tres parámetros que yo tenía en cuenta o debía considerar para hacer mi diseño basado en el lugar geométrico de las raíces. Acá, en la respuesta en frecuencia, vamos a tener unos criterios diferentes, ¿sí? Que van a ser ¿cuáles? Los márgenes de fase y de magnitud, y también el error en estado estable, que como lo estudiamos en la anterior web conferencia, es la diferencia, digamos, de la salida que yo tengo con respecto a lo que debería obtener. Por ejemplo, si el escalón era de 1 y yo tengo 1,05, el error está en estado estable sería 0,05. Entonces, esa diferencia. Lo interesante, y lo vamos a ver en uno de los ejercicios que propone la guía, que ustedes van a tener que desarrollar, es que muchas veces alguno de estos parámetros, por ejemplo, el sobrepaso, también se lo puede utilizar dentro de la respuesta en frecuencia. Entonces, no es que descartemos tampoco de lleno al sobrepaso, ya no lo voy a utilizar. Podemos utilizar, pero enfocado en obtener los parámetros para las determinadas frecuencias que vamos a utilizar. Y bueno, volviendo acá a nuestro sistema con lazo cerrado, ¿sí? Con compensación unitaria, tenemos aquí nuestra planta, nuestra función de transferencia de la planta, G sub P, y nuestra función de transferencia del compensador, G sub C, donde cada una de esas funciones de transferencia, cada uno de esos bloquecitos, tiene una magnitud
un ángulo. Entonces, miren, acá tenemos una magnitud M1, un ángulo alfa 1, acá un M2, un alfa 2, ¿sí? Y yo, como pues, estoy trabajando en decibeles, yo puedo transformar eso a decibeles y puedo decir que la fórmula para transformar es 20 logaritmo de m, donde m, como están aquí multiplicándose, van a hacer la multiplicación de las dos magnitudes, ¿sí? Y lo interesante es que hay una función de los logaritmos, hay una propiedad de los logaritmos en las cuales yo puedo transformar esta multiplicación, multiplicación, logaritmo de la multiplicación de dos números, convertirlo la suma del logaritmo de cada uno. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que ahí yo estoy observando o puedo destacar que el diagrama de Bode me da una ventaja importante y es que yo puedo obtener los diagramas de Bode independientes para mi compensador y para mi planta y sumarlos para obtener, bueno, cuál va a ser el comportamiento del sistema en lazo cerrado. Entonces, podría sumarlos pues enfocado o basándome en esa propiedad de los logaritmos. Una cosa que es bien importante acá entender en la parte del diagrama de Bode, ¿sí? Es que hay un cruce que es muy importante, que es el cruce por cero, ¿sí? Por la magnitud cero, porque ese va a ser el límite de la estabilidad de mi sistema. Se le va a conocer a la frecuencia en la cual se haga ese cruce por cero, se le va a llamar frecuencia de corte, y ese límite va a determinar, bueno, hasta este punto mi sistema va a ser estable. Entonces, la idea va a ser verificar la fase y la frecuencia de corte y que garantice que ese ángulo sea menos 180 grados. ¿Sí? Entonces, por la propiedad de los logaritmos, miren, acá yo tengo logaritmo de m, voy a logaritmo de m tiene que ser igual a 1. Entonces, para que eso se cumpla, esto tendría que ser 0 decibeles. Y ahí es donde aparece el valor que vamos a utilizar para la frecuencia de corte más adelante. Ya les voy a mostrar acá en otra diapositiva. Entonces, para entender mejor cómo es que vamos a hacer el diseño, lo ideal o lo que con lo que vamos a iniciar es utilizando un compensador en adelanto. Miren, yo tengo aquí la fórmula de un compensador en adelanto, ¿sí? Que es igual a Kc por alfa por T sub S más 1 sobre alfa T sub S más 1. Y lo puedo reescribir de esta manera para que se vea un poquito más familiar a las plantas que venimos trabajando. Donde este alfa es un valor que se llama factor de atenuación del compensador y va a variar entre 0 y 1, ¿sí? Y la idea de este ejercicio, la idea de lo que yo tengo que hacer es que eh, debo calcular estos tres valores. Debo calcular tanto el K sub C, la ganancia del compensador, debo calcular este alfa, este factor de atenuación, y debo calcular esta constante de tiempo, T, que también la puedo llamar tau. Entonces, yo voy a calcular estos tres parámetros de mi compensador, ¿sí? Pero para hacerlo, debo garantizar que se cumplan los parámetros del diseño que yo debo tener en consideración. Entonces, por ejemplo, tenemos este sistema cuya función de transferencia en lazo abierto es 4 sobre S por S más 2, ¿sí? Una planta de segundo orden del denominador. Simplemente eso. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer el compensador? Se requiere un compensador para el sistema, de modo que la constante de error estático de velocidad, K sub B, sea de 20. Entonces, aquí me dan un parámetro de error de estabilidad, si se dan cuenta, ¿sí? Que sea de 20. El margen de fase sea al menos de 50 y el margen de ganancia sea al menos de 10 dB. Si ustedes le dieron una ojeadita ya a la guía, a la tarea que tienen que hacer, se van a dar cuenta que lo que tienen que hacer es un ejercicio muy parecido a este, ¿sí? Les dan un margen de fase y les dan un margen de ganancia, ¿sí? Entonces, seguramente cuando ya tengan que hacerlo, este ejercicio les va a servir bastante. Entonces, vamos a utilizar un compensador en adelanto que tiene la forma que ya describimos en la diapositiva anterior. Y tiene esta forma, AC, S más 1 sobre T, S más 1 alfa T.
Entonces, el sistema compensado, nuestro sistema que va a estar compensado va a tener una función de transferencia en enlace abierto GCDS, GDS. ¿Sí? Esta va a ser, digamos, la función de transferencia del compensador por la planta. Simplemente eso, enlace abierto, que es una de las ventajas que también tiene la respuesta a frecuencia. Yo puedo trabajar de manera o utilizar esto en el sistema de enlace abierto. ¿Sí? Entonces, el primer paso que vamos a utilizar es calcular, miren, un valor K, ¿sí? Una constante K que me permita que mi sistema pase por el cero, por la frecuencia de corte del cero, de los 0 decibeles. Entonces, miren, simplemente multiplico K por la planta. ¿Sí? Entonces, la planta es 4S, S más 2, y esto va a ser multiplicado por K. ¿Dónde está K? Es igual a K del compensador por alfa. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar el valor de esta ganancia K. ¿Cómo lo hago? Con esta formulita de aquí. Miren, voy a utilizar esta fórmula del límite cuando S tiende a 0 de S por la multiplicación de la función de transferencia en lazo abierto. ¿Sí? Y eso va a ser igual a mi constante, mi K sub B, que me la dio el ejercicio. Miren, aquí me la daba que era de 20. Entonces, esto tiene que ser igual a 20. Entonces, multiplicando aquí, ¿sí? Yo obtengo, cuando S tiende a 0, reemplazando S en el límite, ¿sí? Esto me va a dar igual a S4K, SS más 2. Como esto se vuelve 0, me va a dar que K va a ser igual, 2K va a ser igual a 20. ¿Sí? Y de ahí puedo sacar que K es igual a 10. Simplemente a partir del criterio de diseño, del criterio del parámetro de error de estabilidad, de estático de velocidad que me daba el ejercicio, yo puedo determinar que esta K va a ser igual a 10. ¿Sí? ¿Para qué? Ya vamos a ver por aquí. Para que, miren que aquí tengo el sistema, la función de transferencia de mi planta, ¿sí? Para mi sistema con esta ganancia 10. Entonces, ya pasar acá a MATLAB para mostrarles exactamente lo que hace esa parte. Entonces, ahí están viendo mi pantalla de MATLAB, ¿cierto? Sí, tutor, ahí la estamos viendo. Aquí lo que hice, miren, es definir mi función de transferencia, ¿sí? La que acabo de calcular, 40S sobre S al cuadrado más 2S. Aquí. Pues si quieren la podemos seguir corriendo hasta aquí. Listo. Yo puedo ver los polos de ese sistema, obviamente son 0 y menos 2. No ha cambiado nada. Los polos que yo utilizo en el lugar geométrico de las raíces. Pero miren, aquí es donde entra la parte del diagrama de Bode. Yo puedo utilizar la función margin, ¿sí? A mi planta para ver, bueno, cuál es el comportamiento, cuál es el diagrama de Bode, ¿sí? De ese sistema. Edwin, ¿tienes una pregunta? Sí, señor, profe, es que están mirando el ejercicio y a nosotros nos dan la parte que usted decía ahorita de El la K. K, no mismo lo da el planteamiento del problema. Entonces, ahí, Sí. ¿cómo hacemos? Va a ser mucho más sencillo porque, digamos, ustedes no tienen una restricción. Eso es para el error de estabilidad. Entonces, pueden fijarlo en uno, por ejemplo. ¿Sí? Y trabajar las demás como lo vamos a hacer aquí. ¿Sí? Ah, Simplemente listo, lo fijan profe. en uno y continúan con él. Listo, gracias. ¿No? Entonces, miren, aquí tengo
el diagrama de Bode de mi sistema, de la planta. Se dan cuenta que hay un cruce por cero. ¿Sí? Entonces, aquí pasa el cruce por cero. Miren, esta es la magnitud, esta es la fase. Y lo interesante acá es que, si se dan cuenta, acá en la parte superior está el margen de fase, el phase margin, miren, el PM, que es igual a 18 grados. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta en el ejercicio que estábamos trabajando, ¿cuál era el margen? ¿Sí? Nos pedía un margen de ganancia de 50 grados. Entonces, lo que tenemos que hacer es llegar a ese punto, llegar a estos 50, ¿sí? Porque está en 18, ¿sí? Y es lo que ustedes van a tener que hacer también en su ejercicio. El margen de ganancia no tiene problema, es superior, miren, está en un valor infinito, entonces es superior a lo que deseamos tener. Entonces, ahí ya pudimos determinar un parámetro importante que es cuál es el margen de fase eh, de mi sistema sin realimentar, ¿sí? Ya dijimos que era 18. Entonces, volviendo acá, el margen de fase tiene que ser al menos 50. Entonces, miren, tenemos 18. Entonces, la idea es que yo tengo que compensar ese ángulo, ¿sí? Entonces, si es de 50 y el diagrama me está mostrando que el margen actual es 18, ¿sí? ¿Cuál debería ser el valor de ángulo que yo debería compensar? Entonces, sería 50 menos 18 grados, ¿sí? Que serían 32, ¿cierto? Pero, eh, algunas veces, de una manera experimental, se puede decir así, se adapta o se adiciona un factor de ajuste, se le llama, ¿sí? Que depende mucho del tipo de sistema que yo esté compensando, ¿sí? Si es un sistema, una planta simple, un sistema, una planta elevada al cuadrado o cuadrática, se acostumbra a colocarle un valor de un factor de ajuste de 5 grados. Si son plantas que tienen respuestas un poco más complejas, se puede colocar un factor de ajuste de 10 o 15, ¿sí? Eso ya depende, digamos, de la experiencia de cada persona, de la experimentación que quiera hacer con su sistema, con el diseño de su sistema, ¿sí? En este caso, para este ejemplo, lo vamos a poner en 5, porque es una planta simple. Entonces, yo tenía 50 grados, que era la fase, la margen de fase que tengo que llegar, ¿sí? Y el sistema actual me dice que es 18, tendría 32, y le agrego 5 grados de ajuste, ¿sí? Para tener un valor de 37 que va a ser el phi o mi ángulo que yo tengo que obtener a partir de mi cálculo. Entonces, ese factor de ajuste va a depender mucho de ustedes, de que experimenten, digamos, de que analicen su sistema y digan, ah, bueno, con más o menos está dando mejor. Entonces, ya depende mucho de lo que ustedes hagan. ¿Listo? Entonces, con ese valor del ángulo que es de 37 grados, yo voy a utilizar esta fórmula, mire, ¿sí? El seno de phi m, el seno del ángulo que yo quiero encontrar o que quiero obtener para mi planta, va a ser igual a ¿qué? A 1 menos alfa sobre 1 más alfa. ¿Y esto qué me va a permitir? Pues básicamente lo que va a permitir es encontrar el valor de alfa. Entonces yo ya sé que esto es 37, seno de 37 grados, va a ser igual a 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Entonces, de aquí despejo alfa, ¿sí? Temática básica, ¿sí? Simple, y me da que mi alfa es igual a 0,248, aproximadamente 0,25, ¿sí? Entonces, yo ya tengo el factor de atenuación, ¿sí? Calculé el factor de atenuación con base en el ángulo que yo tengo que compensar, ¿sí? Ese fue el primer paso, digamos, importante que dimos aquí, calcular este alfa, que recuerden que este alfa hace parte también de la función de transferencia del compensador que yo tengo que diseñar. Aquí, miren. Pues ya tengo un parámetro. Ahora, el siguiente paso que yo tengo que considerar es establecer la frecuencia a la cual la magnitud del sistema no compensado es igual a este valor, ¿sí? Menos 20 logaritmo de 1 sobre raíz de alfa. Miren que aquí yo voy a utilizar el alfa.
Y esa va a ser la nueva frecuencia de cruce, donde yo voy a hacer que se cruce en la gráfica del diagrama de Bode de magnitud. Ahí es donde yo voy a hacer que cruce. Entonces debo calcular esa nueva frecuencia. ¿Cómo lo hago? Pues aplico esta fórmula. Menos 20 logaritmo de 1 sobre raíz de A. ¿Sí? Que me va a dar menos 602 decibeles. Entonces, yo voy a ir a mi diagramita del Bode, nuevamente, y voy a buscar ese valor. Miren, si ustedes se dan cuenta y van recorriendo el mouse, aquí yo voy viendo los diferentes valores de magnitud. 854, 582, 418, ¿sí? Entonces yo voy a ir bajando, voy a ir buscando la frecuencia, la magnitud que yo encontré acá, que es de menos 602 decibeles. Pues, ahí está menos 12, menos 8, 8, menos 598. Miren que se acerca un poquito. Hay 612, 61, 608. Bueno, te moví un poquito. Ahí, miren, menos 608. Era menos 6,02, ¿cierto? ¿Sí? Ahí uno puede, teniendo un mejor pulso, cuadrar lo que sea mejor. Entonces, miren que aquí, en el diagrama, yo puedo ver un valor de frecuencia. ¿Se dan cuenta? ¿Que es cuánto? 8,18. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la frecuencia de corte por la cual yo voy a hacer que cruce ahora mi sistema. Entonces, calculé la magnitud y con la magnitud que yo calculé, encuentro aquí en el diagrama la nueva frecuencia que yo voy a utilizar, que es 8,18. Entonces, aquí está, miren, 8,18 radianes sobre segundo. ¿Sí? Esto va a ser igual a que, miren, utilizando esta fórmula, WC igual a 1 sobre raíz de alfa t. Yo ya conozco WC, lo acabo de encontrar con el diagrama. Yo ya conozco alfa. Entonces, ¿qué voy a encontrar aquí? El parámetro tau, la t. Espejo de aquí tau, queda tau va a ser igual a 1 sobre raíz de alfa, sobre WC. 1 alfa, la habíamos encontrado, que era 0,25, ¿sí? Por WC, que es 8,18, y me da que el tau es igual a 0,24. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien, tutor. Excelente. Listo. Entonces, yo ya tengo, miren, con esto ya tengo alfa, tengo t y tengo k sub c que lo encontré también, que era 40. Entonces, miren, yo ya tengo aquí el compensador que yo diseñé. 40 S más 1 sobre t, 1 sobre tau, tau ya lo calculé, 1 sobre 0,24, me da que es 4,16. S más 1 sobre alfa t, ¿sí? Me da 16,67. ¿Sí? Yo había encontrado, miren acá, mi valor K, que era igual a 10, si se acuerdan, y lo puedo despejar de acá a K sub C para que me dé 40 y ese va a ser el valor de mi compensado. ¿Sí? Entonces, miren que aquí yo evalúo el sistema compensado en lazo abierto. ¿Sí? No lo he retroalimentado, simplemente en lazo abierto. Donde, miren, ya tengo mi compensador, que lo acabo de calcular. 40, S más 416 sobre S más 1667 por la función de transferencia de la planta. ¿Sí? Y voy a graficar el diagrama de Bode de ese nuevo sistema. Entonces, aquí tengo este G sub C, miren, la multiplicación de las dos, tanto del sistema de la planta, de la función de transferencia de la planta, como del compensador que calculé. Este G sub C es la función de transferencia en lazo abierto. Y voy a graficar ahora nuevamente el diagrama de Bode de ese sistema en lazo abierto. ¿Listo? Y bueno, y miren ahora que
fase, el margen de fase de mi sistema compensado es de cuánto? De casi los 50. Casi los 50. ¿Sí? Entonces, miren que ya llegué 49.3, ¿sí? Ya llegué, digamos, al margen de frecuencia, ¿sí? Al margen de fase, perdón, que me estaba pidiendo el sistema, que era de 50. Sí, la ganancia no tiene problema porque es infinita, tiene que ser mayor a 10, creo que era. Entonces, estamos cumpliendo con el sistema, con el diseño del sistema, lo que pide el sistema, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo ahora? Lo que yo puedo hacer es evaluar la respuesta al escalón de mi sistema compensado. Entonces, miren que este G sub C es la función de transferencia de lazo abierto, ¿cierto? O sea, la función de transferencia de la planta por el compensador. Entonces, yo le voy a hacer la realimentación unitaria aquí para analizar cuál es su respuesta al escalón. Entonces, aquí obtuve este nuevo sistema, miren, T, que ya es el sistema realimentado con ganancia unitaria, y le voy a aplicar el step a ese sistema. Graficando. Y ahora lo vamos a observar acá. Miren, esa es la respuesta al escalón de mi sistema compensado. ¿Sí? Podemos observar las características. Overshoot, un sobrepaso de 22.7. El ejercicio no nos pedía un sobrepaso. En este caso, el primero de la guía que ustedes van a hacer no les pide. ¿Cierto? Tiempo de establecimiento de 0,5 segundos, bastante rápido. Y el error de estado estable. Miren que el error es de 1. Entonces, prácticamente el error es de 0, que sí era un parámetro que el diseño nos daba, nos decía, necesito que el error estaba estable. No sea más de lo que yo necesito. Entonces, miren que así evaluamos entonces, miren, pasé de la frecuencia, ¿sí? Ya hice el cálculo de mi diagrama de Bode, le di los parámetros, pero puedo también evaluarlo en el tiempo, ¿sí? A partir de la respuesta del escalón. ¿Qué es lo que hago ahora? Y miren que se cumple con parámetros de estabilidad del diseño de su sistema que podemos ver que es estable. ¿Se dan cuenta? Y es estable con un tipo de establecimiento bastante pequeño. Yo puedo también comparar. Miren que acá puedo comparar los diferentes diagramas de Bode, tanto miren del sistema, de la planta, ¿sí? Y del sistema compensado, el lazo abierto, ¿sí? Y los puedo comparar. Ahí está también en el código. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa eso? Que si ustedes se recuerdan, acá en la diapositiva, un poquito. Aquí miren, yo puedo calcular o obtener el lazo cerrado, el sistema de lazo cerrado, ¿sí? A partir de la multiplicación de las magnitudes y de la suma de las fases. Entonces, eso es lo que yo estoy graficando ahí. La última gráfica que estoy haciendo en MATLAB. Estoy comparando, ¿sí? Las magnitudes tienen que multiplicarse y van a dar la amarilla. Y estas otras, la azul y la rojita, se van a sumar para darme esta fase de acá. Entonces, ustedes pueden detallarlo aquí. Y es eso lo que hace el diagrama de Bode. Miren, me permite diseñar en frecuencia para al final obtener la estabilidad de mi sistema en términos también del tiempo. Entonces, vamos acá. Aquí está entonces haciendo una revisión de la guía que ustedes tienen que hacer. Miren, el ejercicio que ustedes van a tener que hacer es muy similar a este que acabamos de hacer. Y necesitan diseñar un compensador, ¿sí? Por el método de respuesta en frecuencia para la siguiente planta. Aquí van a fijar una planta, ¿sí? Donde A va a ser un valor entre 10 y 50. Ustedes van a escoger el valor de su planta aquí.
Y va a ser una planta muy similar a la que hicimos hace un minuto. Entonces van a tener que, miren, ubicar un margen de fase de 50, margen de ganancia superior a 10 decibeles que no les va a dar problema. Entonces, miren que acá no hay el parámetro, me preguntaba Edwin, no hay el parámetro acá. Entonces es mucho más sencillo porque lo pueden fijar a 1 y continuar con los siguientes pasos. Determinar los 3 parámetros que necesitan, que sería el alfa, el tau, y la ganancia, pues como les digo, va a ser 1 para su compensador. Y luego analizar el diagrama de Bode de esa planta, ver qué ángulo tienen que subirle, escoger un factor de atenuación, ¿sí? Puede ser también de 5, pues ya depende de ustedes cuál es la variación que van a utilizar. Y determinar si cumplió con los parámetros de este margen de fase especialmente y la ganancia que tiene que ser infinito. Y bueno, y analizar al final la respuesta al escalón que va a tener su sistema. ¿Está claro entonces lo que tienen que hacer en ese ejercicio? Sí, tutor, pero prácticamente es con esta web aplicar lo que estabas haciendo para cada uno de los para el Señor. ejercicio. Prácticamente es lo Ajá, mismo, sí. correcto. Muchas gracias. Sí, porque se nos hace más entendible de esta forma comprender qué es lo que se busca ahí. Sí, señor, exactamente esa es la idea pues, del ejercicio que les preparé hoy. Es como que vean, bueno, cómo se trabaja este ejercicio, cómo se lo haría. Entonces, es muy similar a lo que acabamos de hacer. Y bueno, tienen otro ejercicio, que es este ejercicio que dice, se tiene un motor cuya función de transferencia se describe a continuación. Miren, una función de transferencia, ¿sí? De un motor, el valor, van a sacar un valor B, que puede estar entre 10 y 50. Y dice, al encenderlo, su pico de velocidad no sea más del 12% de su valor de referencia. Es decir, les están dando el máximo sobrepaso tiene que ser de 12%. Y que en estado estable, la velocidad angular de su eje no termine más allá de 1%. Entonces, que su error de estado estable sea menos de 1%, hasta 1%. Entonces, necesitan hacer un controlador para ese motor utilizando el método de respuesta en frecuencia. Entonces, para entender mucho mejor lo que van a hacer, miren, aquí yo tengo un ejemplo también que preparé para ustedes, en el cual yo tengo una planta, le asigné un valor, 5s al cuadrado más 3s más 6, ustedes van a tener que escoger de su planta aquí, dependiendo del valor de B. Van a tener un pico de velocidad del 12% y un error de estado estable de 1%, que son las mismas condiciones que yo acabo de mencionar en el ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar, miren, ¿sí? El diagrama de Bode de esta planta. Vamos a cerrar esto primero. Les recuerdo que este código de aquí, el del primer ejercicio y el del segundo, también se los voy a compartir para que los puedan trabajar sin problema. Entonces, miren, aquí yo creé la planta, 5 sobre 1, 3 y 6, denominador, es el cuadrado más 3s más 6. Los polos, por si quiero verlos, pero lo que me interesa acá es este margen, ¿sí? El margin, que me permite ver el diagrama de Bode de mi planta. Entonces, veámoslo ahí. ¿Listo? Entonces, miren que aquí tenemos un diagrama que es un poco diferente al que observamos en el caso anterior. ¿Sí? ¿Qué pueden notar de diferente ustedes en ese? Con respecto al de la planta anterior que vimos. Si ustedes se dan cuenta, se fijan, no hay un cruce por cero. El sistema viene acá y no hay un cruce. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es hacer que mi sistema tenga un cruce por cero. Para eso voy a utilizar esta fórmula que ustedes ya conocen bien. ¿Sí? ¿Qué es la fórmula de qué?
¿Se acuerdan de esta fórmula? Ya se olvidaron de ella. Miren que es la fórmula de zeta, ¿sí? Que yo la utilizaba para encontrar los polos en el lugar geométrico de las raíces, ¿sí? Y que la construía o que la encontraba a partir del valor del sobrepaso. Entonces, miren, voy a calcularlo nuevamente. Mi sobrepaso es del 12%. Entonces, miren, yo aquí voy a reemplazar el logaritmo natural de 12 al 100, ¿sí? Sobre pi al cuadrado más logaritmo natural al cuadrado, 12 entre 100, y me da que el valor de zeta es de 0,559. Entonces, ¿para qué voy a utilizar este valor acá? Pues miren que el margen de fase de mi sistema va a estar relacionado con ese zeta, ¿sí? A través de esta fórmula. El margen de fase va a ser igual a ¿qué? A tangente a la menos 1 de 2 por zeta sobre la raíz cuadrada de menos 2 zeta al cuadrado más la raíz cuadrada de 1 más 4 zeta al 4. Entonces, yo relaciono el zeta ahí con mi margen de fase. Simplemente despejo el valor que acabé de encontrar acá, 0,559, lo reemplazo aquí, tangente a la menos 1 de eso, y me da que el ángulo que yo necesito es de 56,37 grados. Entonces, ya tengo el ángulo, el margen de fase de mi sistema. En el ejercicio anterior era 50. Acá no me lo dan explícitamente, sino que tengo que calcularlo a partir del valor del sobrepaso. El valor que el sobrepaso me permite encontrar zeta y zeta me permite encontrar el margen de fase que vaya a necesitar mi sistema. Es primera cosa que yo debo hacer. La segunda cosa, a mí me fijan o me dan el error en estado estable, que me lo dan desde 0,01 a 1%. ¿Sí? Yo puedo relacionar ese error en estado estable con esta constante de estática de error, ¿sí? Que también lo hicimos en la anterior tarea, también se lo hizo, que es la caso P. Despejando caso P de aquí, ¿sí? Y con ese valor de 0,01 de 1%, que es el error que me da el ejercicio, yo puedo encontrar que mi Kp es igual o debe ser igual a 99. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a calcular esa K, la constante, que aquí sí la tengo que calcular, la constante de mi compensador, para que el sistema tenga el cruce por cero. Entonces, ¿cómo lo hago? Miren, Kp va a ser igual al límite de S tiende a 0 de GDS por K. La función de transferencia de la planta por K, el límite de eso, me va a ser igual a 99. Entonces, si yo reemplazo el límite aquí, esto se vuelve 0, esto se vuelve 0, me queda 5/6 de K igual a 99, ¿sí? Y despejando acá, 6 por 99 dividido entre 55 me va a dar 118,8, ¿sí? ¿Para qué me sirve eso? Ya, por acá. Aquí, miren, yo calculé cita, ¿sí? Ya una formulita para calcular cita. Aquí calculé el margen de fase con la fórmula que les acabo de mostrar. Lo convertí a grados. El error en estado estable. Despejé, encontré K sub P para luego encontrar K. Aquí multipliqué K por mi planta y obtengo mi nuevo diagrama para esta planta compensada con ese valor de K. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa. Entonces, miren, ahí multipliqué ese valor de K por la planta que yo tengo, la planta de mi ejercicio, y le encontré el diagrama de Bode a esa nueva planta. Entonces, veamos qué nos dio. Y miren que, a diferencia del anterior, miren que no tenía el cruce por cero. Acá, el sistema ya tiene su cruce por cero. ¿Sí? Eso es lo importante de esta parte. Miren, ya tiene un cruce por cero. Entonces, tengo que hacerlo. Y la otra cosa importante que yo tengo de eso es que, si ustedes se fijan, aquí ya tengo una ¿qué?
un margen de fase igual a 7,08. ¿Sí? Entonces, recuerden que yo necesitaba, miren que acá calculé ya el margen de fase que yo necesito, que es 56,37. Y ya tengo que para este ejercicio va a ser 7,08 lo que yo tengo que compensar. Entonces, miren, que el phi m, el phi sub m, que yo le llamo como el margen de fase que ya tengo, al cual tengo que llegar, va a ser igual a ¿qué? Al margen de fase que yo encontré, menos el que ya tengo, más el factor de ajuste que yo voy a fijar. ¿Sí? Acá, como es un sistema ya un poco más complejo, de segundo orden, yo le fijé un valor de 13 grados a este factor de ajuste. Pueden ustedes ya jugar un poquito con ese valor y ver, bueno, cuál les da más o cumple más con las condiciones de diseño. Entonces, haciendo esta operación, mira, 56 menos 7 da como 49, más 13 me va a dar que el ángulo que yo necesito es de 62,29. Una vez más, con la misma expresión que utilizamos en el ejercicio anterior, lo que hago es, el seno de ese ángulo va a ser igual a 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Despejo alfa y me da que alfa va a tener un valor de 0,0608. Ya encontré mi alfa. Y ya tengo mi alfa para el compensador que yo voy a utilizar. Ahora, igual que en el paso en el ejercicio anterior, la idea es calcular la nueva frecuencia de corte. ¿Sí? Pero para encontrar esa nueva frecuencia de corte, yo necesito calcular esta ganancia, este coeficiente de la frecuencia de corte. ¿Cómo lo hago? Con la misma expresión que utilizamos en el ejercicio anterior, menos 20 logaritmo de 1 sobre raíz de alfa. Yo tengo que mi alfa es 0,0608. Reemplazo aquí y menos 20 logaritmo de 1 sobre alfa me da menos 12,1587 dBs. ¿Sí? Entonces yo voy al diagrama de Bode y busco un valor que esté, el valor de frecuencia que esté cercano al menos 12,1518. Entonces vamos acá. Es positivo. Estamos menos 744, 767. Menos 12,7, un poquito menos. Ahí, miren, menos 12,1. ¿Sí? Y me dice que la frecuencia de esa magnitud es ¿cuál? 47,9. Esa va a ser mi frecuencia de corte. Miren, mi nueva frecuencia de corte va a ser 47,9 radianes sobre segundo. ¿Sí? Con el diagrama de Bode pude calcular ese valor. Listo. Ahora, con esa frecuencia de corte, yo puedo calcular T. Entonces, una vez más, aplicando la formulita que yo tenía acá, frecuencia de corte va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre raíz de alfa por T. Yo tengo alfa, tengo WC, entonces despejo de aquí T, o tau. Tau igual a 1 sobre raíz de alfa por WC, 1 sobre raíz de alfa que es 0,0608, multiplicado a la frecuencia de corte que calculé utilizando el diagrama, que es 47,9. Y me da que el valor de tau es 0,085. Entonces ya tengo alfa, tengo tau. Y también ya calculé el valor de la constante acá que utilizamos para llegar o llevar el sistema a su ajuste por cero, que es 118,8. Entonces, miren, ya calculé esta, calculé tau, calculé alfa. Entonces, simplemente reemplazo mi compensador en adelanto y me da que la fórmula de mi compensador es esta de aquí. 118,8 multiplicado a 0,085S más 1 sobre 0,05168S más 1, que es la fórmula de mi compensador. Entonces, ahí en MATLAB, aquí miren, aquí está el cálculo de máxima, ese fue el cálculo, el valor que encontramos con el diagrama. Aquí yo le puse un factor de ajuste de 15, estaba jugando un poquito con ellos, ustedes pueden fijarlo entre 10 o 15. Calculé el fin máximo, que da 64,29, miren, aquí está el 56.
708, el factor de ajuste. Luego calculamos alfa con ese ángulo que encontramos aquí. Se calcula alfa. Es bastante cercano. Calculamos el coeficiente, ¿sí? Del cruce de la nueva magnitud. Luego se analiza en la gráfica para la frecuencia, ¿sí? El WC para ese valor de decibeles. En este caso a mí me dio que era 56, subió un poco más. Y con ese valor encontramos el tau. Encontramos tau, ¿sí? Que nos da un valor parecido al que tenemos allá, ¿sí? De 0,085 cambia a 0,78. Varía por el factor de atenuación. Ahora ya tengo los valores. Aquí creé mi función del compensador, ¿sí? Colocar ahí. Ahí está mi función de transferencia del compensador. Y acá miren lo que voy a hacer es graficar el diagrama de Bode, el margin de la planta por el compensador. A ver si cumplió con los parámetros de diseño que me pedía el ejercicio. En este caso no me daba no había un margen de fase establecido explícitamente por el ejercicio, pero miren que aquí está mi nueva fase, mi margen de fase que es de 67.6, la anterior era de 708, ahora es de 67.6, que se acerca al valor, miren que yo buscaba acá, 64.29, ¿sí? Es muy cercano al valor que yo estaba, con el que trabajé. Entonces, ahí lo puedo observar. Y lo que tengo que hacer ahora para verificar que el sistema cumple con los parámetros que me pide el ejercicio es simplemente analizarlo en el tiempo. Y para eso hago la realimentación unitaria. El sistema con lazo abierto, lo compensé, lo retroalimenté con ganancia unitaria. Tengo esta función t y voy a analizar el escalón unitario para ese valor, para esa función t. Entonces, analizo el escalón. Listo. Hago el título, el label, las etiquetas para que quede bonito. Miren, aquí está mi sistema, la respuesta al escalón del sistema compensado, ¿sí? Del compensador por la planta retroalimentado, aquí lo tengo. Vamos a ver la respuesta pico, el error, el error en estado estable y el tiempo de establecimiento, ¿sí? Entonces veamos el pico. Me está dando 12.8, el sobrepaso era de 12, entonces ese factor de atenuación yo lo puedo bajar un poquito para que me dé un resultado más cercano al 12%, que está, bueno, está muy cerca de lo que yo tengo que obtener. En el caso de ustedes también es el 12%, ¿sí? Miren que es un sistema bastante rápido, con un tiempo de establecimiento de 0,2 segundos, muy, muy, muy pequeño, ¿sí? Se estabiliza bastante rápido. Y miren que el valor final es 0,99. Si ustedes recuerdan, el error en estado estable era del 1%, entonces está dentro pues, del parámetro de diseño. Está cumpliendo aproximadamente con el parámetro de diseño al que habría que bajar un poquito el factor de atenuación para que cubra ese 12% de sobrepaso que está un poquito más arriba, a 0,8. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tengo que hacer para detectar o determinar finalmente que mi sistema está cumpliendo con los parámetros de diseño que se desea que cumpla. Chicos, ¿preguntas? Profe, disculpe, en el código usted había colocado
Un 15, ¿de dónde sale ese 15? Ese 15 es el factor de atenuación, ve, este. El factor de ajuste, perdón. Es un factor de ajuste que se coloca o se elige, digamos, de manera experimental. Sí, en la presentación, en las diapositivas, yo lo había fijado con 13. Entonces, por aquí 13, ¿sí? Pero aquí habría que cambiar este WC porque este va a depender del factor de atenuación. Entonces, veamos si mejora un poco el sistema. Es un factor de ajuste que se fija, ¿sí? Para compensar, digamos, el adelanto del compensador que yo estoy utilizando. Entonces, yo lo elijo, digamos, dependiendo del tipo de sistema. Si es un sistema simple, puede variar entre 5 o 10. Y en este tipo de sistemas que son un poquito más complejos, con una ecuación cuadrática en el denominador, puede variar entre 10 o 20, ¿sí? Entonces ya ahí está en ustedes, digamos, jugar con ese factor de ajuste, determinar, bueno, cuál me puede servir más, cuál cumple más con la condición, ¿sí? Entonces veamos aquí si baja un poquito, miren, este es el de con el 13, y miren que bajó a 12.4. Tiempo de establecimiento se mantuvo igual, prácticamente. Y miren que el error en estado estable se mantuvo. Entonces, podría intentar bajarlo un poquito más para ver si llega a estar dentro de ese 12. Pero sí es un valor empírico, digamos, ese factor de ajuste. Incluso hay unas tablas, ¿sí? Pueden buscarlas en libros, hay unas tablas para entender un poquito mejor de dónde sale ese valor. Lo han hecho más que todo con experimentos, con ejercicios, digamos, de, bueno, voy a calcular esa planta, ¿cuál es el mejor factor para esto? Y encuentran esos valores, digamos, pero no hay una fórmula para calcularlo, simplemente se lo fija. O sea, como algo aleatorio. No aleatorio, ¿sí? Porque, digamos, si tú te das cuenta, yo lo fijé en 15 y me di cuenta que el 13 mejoró. Entonces, si lo bajo un poquito más, tal vez mejore. Entonces, digamos, no es que yo cojo cualquiera y ya, ¿sí? Sino que a partir de la experiencia y a partir de las condiciones de diseño de mi parámetro, yo voy determinando cuál factor de ajuste me sirve más, ¿sí? Porque recuerden que Ok. ese factor de ajuste yo lo voy a utilizar acá para aquí, miren, yo lo voy a utilizar para encontrar la fase del compensador, la máxima fase del compensador. Entonces me va a afectar bastante, ¿sí? Entonces no es tan sencillo como yo lo voy a coger cualquier valor, sino que hay que ir detectando los posibles valores que van a mejorar o permitir que mi diseño sea más cercano a las condiciones que yo necesito. Dime, Carlos. Ok. Ok, listo. Pero yo también estaba viendo ahí de que, disculpe, ponga la gráfica ahí que colocó ahora. La del La step. sí, la gráfica que tenía ahora Esa. y la del step. Yo vi de que acá en el valor final vi que quedó igual y en el setting time, o sea, no fue Sí, mucho el cambio. Más no bien fue acá mucho el cambio. en el Sí, overshoot fue afectó el donde hubo, overshoot. Ajá. sí, en el overshoot fue ahí donde Sí. se vio el cambio. Y entonces, ese factor de ajuste, entonces uno podría llegar a concluir que me afecta más la respuesta transitoria, ¿no? Del sistema. Y no me afecta la respuesta estacionaria. Recuerden que yo cuando tengo la respuesta al escalón tengo dos partes, ¿no? La respuesta transitoria, que es, digamos, el pico que va hasta acá, y la respuesta estacionaria, que es cuando ya el sistema se estabilizó. Pues mira que el factor de ajuste no me afectó en la parte estacionaria, pero sí me afecta un poco en la parte transitoria. Entonces, ahí ya depende, digamos, de ustedes investigar si quieren. Yo voy a intentar buscar una tablita para que vean bueno, cuál factor de ajuste les puede beneficiar más, ¿sí? Pero sí es un valor que realmente se lo escoge, digamos, un poco de manera experimental. Carlos, tenías otra pregunta? Básicamente era, inicialmente en el ejercicio 1 hablamos del 5 y ya para estos que se tornan un poco más complejos del 10, por lo que decía el tutor, tomar un valor ya de 10, de 15, pero pues irlo revisando y con lo que acabas de decir, puede afectar a estacionar a lo transitorio o el tiempo de respuesta para estabilizarse. Entonces ya tocaría verlo en la práctica, que cuál es el que cumple de pronto, ¿no?
Sí, señor. Pero el Igual, por ejemplo, ejercicio pide que sea de 1, ¿cierto? En el momento pide que ajá. sea de 1 el margen de error. Listo. Sí, y pues el error en estado estable pide que sea de 1, ¿no? Y en este caso la condición se está cumpliendo. Mira, 0,99, ¿sí? Que estamos cumpliendo, pues el 1% de 100 es 0,01, entonces estamos bien. Y el sistema rápido, ¿no? Y el sobrepaso, digamos, aquí tampoco es que sea tan alto, ¿no? Entonces 4 es casi cercano al objetivo que queríamos cumplir. Entonces ya depende mucho, digamos, de la planta también, ¿sí? De qué tan compleja es la planta. Eso determina ese factor de ajuste al final, en qué me va a influir o no el diseño, el final, la respuesta final de mi diseño. Bueno, finalmente, chicos, para finalizar la presentación, me gustaría, hay una parte de la guía que me gustaría recordarles. Bueno, obviamente recuerden que los pantallazos de MATLAB siempre tienen que ir con los encabezados, ustedes ya lo saben. Y al final, miren, esto es algo que quería recordarles, miren que deben enviar un video, ¿sí? Presentando la solución, ¿sí? Con la participación de al menos dos integrantes, si se puede. Entonces, la idea es que se envíe un videito también, ¿no? Junto al informe que tienen que presentar para que no lo olviden. De mi parte, pues no tengo más que decir. Si tienen preguntas adicionales, los escucho. No, muchas gracias. Igualmente agradecer porque por ahí vi que ampliaron el plazo de entrega. Yo fui uno de los que fui afectados también por un tema en mi PC. Ya, Entonces, muchas gracias por tener en consideración pues que a veces suceden cosas que no están en nuestro alcance, pero bueno. sí, claro. Igualmente, Sí, muchas bueno. gracias, doctor, que la explicación siempre es muy, muy valiosa y muy efectiva, el paso a paso que haces. Muchas gracias. Igual, bueno, sí, Carlos, igual siempre, yo siempre intento decirles a los estudiantes que siempre que pasen algunas situaciones de entregas o algún problema, inconveniente, siempre intenten tener una buena comunicación con nosotros porque pues, la idea de nosotros es ayudarles a ustedes, colaborarles, tampoco la idea como tutores de acompañamiento es guiarlos en ese proceso de aprendizaje y que ustedes puedan, digamos, solucionar todos los posibles problemas, no solamente académico, sino también cualquier situación que se vaya presentando, ¿no? Entonces, siempre intenten tener una buena comunicación. Muchas personas me han preguntado si existe un grupo en Teams, pero la verdad no lo creamos por recomendaciones de allá de algunos tutores que pues comentan que no es tan recomendable el grupo en Teams, pero sí hay una respuesta, digamos, una interacción por los foros, que son por el chat, por el correo, perdón, del campus, que son los canales oficiales, digamos, del curso. Y también yo siempre estoy pendiente del Teams para que me escriban personalmente para resolver las dudas de manera personal. Eh, que lo hagan sin miedo, que lo hagan con toda tal confianza bueno, a veces de pronto con tanto trabajo, con tantos estudiantes que tenemos, nos demoramos un poquito en contestar, pero siempre estamos intentando contestar lo más rápido posible para que puedan continuar con su trabajo sin ningún problema. Entonces, estamos para colaborarles. Si surgen dudas, en esta guía. No olviden pues que pueden entrar en contacto con el tutor que ustedes tengan. Estamos ahí dispuestos a colaborarles en todo lo que necesiten. Sí, John Jairo, te escucho. Tutor, bueno, la verdad es que yo no sabía que habían ampliado el plazo de entrega, porque, bueno, yo la verdad es que me tocó a mí correr de una manera, mejor dicho, y la verdad que el trabajo como tal no me quedó así muy, o sea, yo lo terminé como tal, pero yo lo quería como especificarlo más y no lo pude hacer por el tiempo y como me tocó entregarlo corriendo, no sé. Eso es por una parte y por otra parte le quería comentarle, ya mañana está esta grabación disponible. Sí, bueno, no es digamos que ampliamos el plazo como tal, ¿no? Sino que a veces, digamos, se toman algunos casos específicos, individuales, que escriban y cualquier situación que se presentó, intentamos resolverla e intentar llegar a un acuerdo para la entrega, ¿no? O sea, lo ideal es que entreguen pues el día del plazo porque, por ejemplo, nosotros tenemos que subir notas hasta el día 9. Entonces,
Si digamos, si ustedes me entregan el día 8 o día 9 de la mañana, va a ser mucho más difícil tanto para mí como para los demás tutores calificarlos. Entonces, no es que digamos que se amplió, sino que se analiza o se estudia los casitos especiales o específicos que se pudieron presentar para intentar llegar a un acuerdo de entrega. ¿Sí? Muchos tutores incluso a veces bajan un poquito la nota, ¿sí? Ampliando, digamos, dando ese espaciecito para que entreguen después, pero con una nota menor. Entonces, muchas veces se hace eso. Entonces, sí, la idea de la recomendación es que intenten entregarlo a tiempo, ¿sí? Ahorita aprovechar que cuando estamos arrancando la actividad, a veces nos descuidamos un poquito y dejamos todo para el final, entonces se nos complica un poquito, pero si desde ya empiezan a resolverlo, créanme que esos dos ejercicios los sacan bastante rápido. Y sobre la grabación, sí, a partir de mañana yo ya les envío el email, tanto de la grabación como de las diapositivas y también de los dos ejercicios ahí, los dos códigos que también se los voy a enviar para que los utilicen, para que los analicen, los estudien y los aprovechen ahí para realizar sus ejercicios de la guía. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, profe. Mucho gusto. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Si no, dejamos por aquí. Igual, nada, pues desearles éxitos en esta nueva tarea, que les pueda rendir bastante el trabajo. Ya vamos avanzando en lo que es la mitad del curso, ya casi. Entonces, la idea es que para la próxima semana hagamos también otra nueva webconf, pero con la parte práctica. Recuerden que la parte del componente práctico tiene también sus como fases. Entonces, con esto ya podemos entrar a analizar la parte de frecuencia, que también hace parte del componente práctico, para que también la vayan trabajando y vayan dejando esa parte también lista para que no se compliquen al final. ¿Listo? Ya les estaré informando ahí en un mensajito al correo. Entonces, nada, pues desearles buena noche, que tengan buen descanso y cualquier duda, cualquier comentario, siempre estoy pendiente ahí en Teams. ¿Listo? Gracias, tutor, Listo, compañero. profe. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches para todos.